tema de ionograma, es el tema que vamos a ver ahora, ¿ya? Nos falta también la parte de bioquímica, que eso yo creo vamos a ver la próxima clase. Podríamos verlo hoy día, pero, o tal vez al final, porque tengo un video que quiero mostrarles. Primero sobre la ósmosis, para que se ubiquen bien, entiendan bien a la parte del ionograma, sobre todo a la parte del sodio. Tiene mucho que ver con el sodio principalmente, esto de ionograma, porque el sodio interviene en el valor de osmolaridad del plasma de forma muy importante, ¿no? Entonces, con eso, empecemos con el videíto para que vean. Voy a poner sin audio para que no se corte, no se escuche entrecortado, ¿ya? Cualquier cosa igual que no entiendan, se corte o lo que necesiten o quieran, me avisan en cualquier momento. Pueden hablar sin ningún problema, chicos, ¿no? Estoy grabando también para no olvidarme, como ayer, pero ya estamos. Muy bien. Entonces, esto es agua, ¿no? Es líquido. Y estas son las moléculas de agua. Son los dos de oxígeno y el hidrógeno, ¿no? El H2O. Entonces, en el agua, si está disuelta en un recipiente, las moléculas de agua se van a mover libremente por todo ese recipiente, ¿ya? Como estamos viendo acá. Esto solo es moléculas de agua, no tiene ningún soluto por ahora, ¿no? Y vean cómo se mueve libre por todo ese recipiente. Ahora, ¿qué pasa si ponemos una doble capa lipídica, como es la membrana celular? En ese caso, el agua solo se mueve en su compartimiento. Y esto es lo que pasaría en los líquidos celulares, en el líquido intracelular, por dentro de la capa lipídica de la membrana celular. Esto es dentro de la célula y este es el espacio extracelular, ¿no? Para que le entiendan más o menos cómo se aplica la fisiología. Entonces, ahí se mueve el agua, pero solo dentro de su compartimiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el agua, aparte de la doble capa lipídica, presenta en esa capa lipídica poros o acuoporinas por donde puede pasar estas moléculas de agua? Entonces, van a haber traspaso de un lado al otro, pero siempre se va a mantener en equilibrio. Van a ver que vuelve a ser la misma cantidad de moléculas, como era al inicio, ¿no? Al inicio eran 12 moléculas de un lado y 12 moléculas al otro, y ahorita después del intercambio de que pasaron de un lado a otro, vuelven a ser 12, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio entre los líquidos, tanto dentro como fuera de la célula, a los dos lados de la membrana celular, ¿ya? Esto hasta ahora solo son moléculas de agua, repito, ¿no? Hasta ahora no hay ningún soluto ahí. Un soluto que sería un ion, por ejemplo, sodio, potasio, esos son solutos, hasta la glucosa también sería soluto. Cualquier cosa que se diluye en este líquido sería un soluto, ¿no? Entonces, por ahora, solo estamos hablando de agua y nada más. Agua pura, cómo pasa a través de un lado a otro de la membrana celular por esas acuoporinas que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver que si no es por las acuoporinas, no pasan, como rebotan esas moléculas, pero si es que pueden entrar a las acuoporinas, pasan de un lado al otro sin problema. Y vean cómo se equilibra, ¿no? Ahora ahí se le está aumentando un soluto a cada lado, pero es el mismo soluto a ambos, en ambos lados de la membrana celular. Fíjense, es la misma cantidad. Entonces, ese soluto interactúa con una cantidad de moléculas, en este caso 4 moléculas interactúan con este soluto, y en ese caso, por esa interacción con ese soluto de 4 moléculas a cada lado, todavía se sigue manteniendo equilibrio. Van a ver, vuelve y ahí otra vez está equilibrado, ¿no? Entonces vean, ahí otra vez quedaron 12 y 12 a cada lado porque es la misma cantidad de soluto a ambos lados. Esto quiere decir que está equilibrado la osmolaridad de un lado con la osmolaridad del otro lado, ¿ya? Ahí vamos a ver otra vez el mismo ejemplo. Se unieron 4 moléculas a cada uno y las otras moléculas libres siguen pasando de un lado al otro de forma equilibrada y siempre se mantiene el equilibrio. Como ven, equilibrado, sin problemas. En ese caso, no hubo alteración. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá aumentó la cantidad de soluto a un lado, ¿no? Digamos, le pusieron más sal, más cloruro de sodio, ¿no? Entonces tiene cloro y sodio en mucha cantidad acá, y aquí abajo es menor la cantidad de soluto. ¿Qué pasa con eso? Como aumentó la cantidad de soluto a este lado,
más moléculas de agua van a interactuar con ese soluto, esa cantidad de soluto, entonces quedan moléculas libres en menor cantidad de agua. Entonces aquí ya está desequilibrado. Y por eso el agua, para equilibrarse, va a pasar de un lado al otro. Vean acá, como al inicio, volvamos atrás, para que volvamos a entender. ¿Dónde estaba? Estábamos acá, ¿no? Desde aquí. Entonces ahí está equilibrado, la misma cantidad de soluto a ambos lados y la misma cantidad de moléculas a ambos lados, ¿no? Hay 12 moléculas en total, de esas 12, 4 están unidas al soluto y aquí también, ¿no? Entonces aquí va a aumentar la cantidad de soluto, vamos a ver que aumenta su tamaño y eso hace que más moléculas de agua interaccionen con ese soluto y queden menos moléculas de agua libre. Aquí hay 8 moléculas de agua libre y aquí solo hay 4 moléculas de agua libre. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que se intente equilibrar. ¿Y cómo se va a equilibrar? Pasando moléculas de este lado al otro para que queden 6 y 6, ¿no? Entonces, vean, ahí se volvió a equilibrar, pero pasó líquido de un lado de la membrana hasta el otro lado de la membrana para poder equilibrar ¿qué se llama? La osmolaridad de ambos lados, ¿no? Entonces, por eso este soluto jala, arrastra líquido, arrastra agua hacia su lado de la membrana, ¿no? Este es el proceso de ósmosis, ¿no? El paso de líquidos de un lado a otro a través de una membrana semipermeable. Y es muy importante, tiene mucha importancia acá con el tema que vamos a ver de ionograma, porque lo que vamos a ver es estas moléculas. Vamos a ver solutos que están dentro del líquido plasmático, que sería el espacio extracelular, y cómo va a afectar eso al espacio intracelular, ¿no? Vean que si aumentan los solutos en el espacio extracelular, o sea, si el paciente consume mucha sal, por ejemplo, va a aumentar el sodio acá, y va a hacer que salga líquido del intracelular hacia el extracelular y en ese caso va a deshidratar a la célula. Aquí lo estamos viendo como una línea recta, pero ¿qué pasaría si lo vemos como un círculo, como una célula? La célula se haría más pequeña, ¿no? Porque su volumen de líquido que estaba mayor, estaba así, aquí a este nivel, bajó hasta este nivel. Entonces, una célula era más grande y al deshidratarse quedó más pequeña. Y eso nos va a afectar directamente en la función de las células y va a producir edema celular y puede producir algunas alteraciones, ¿no? Ahorita vamos a agregar a Tiago, muy bien. Uy, me fui hasta el principio. Bueno, ahí. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan primero, ¿no? Cómo es el paso del líquido del espacio intracelular hacia el extracelular. Alguien está con su sonido, lo voy a silenciar. Ya está, creo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, eso para que entiendan cómo es el proceso de ósmosis, antes que nada, ¿ya? Vámonos a nuestra pizarrita ahora y vamos a empezar a explicar cómo tiene que ver eso con nuestro tema, que es el ionograma. Esto igual probablemente ya lo sepa muy bien, pero igual estamos aclarando un poquito, ¿no? ¿Qué es el ionograma entonces? El ionograma es el laboratorio que se pide, que se realiza para ver cómo están los iones en el plasma. El plasma, acuérdense que es el líquido que va por dentro de los vasos sanguíneos, en la parte líquida de la sangre, el plasma, ¿no? Entonces, si está dentro de los vasos sanguíneos, estamos hablando de líquido extracelular, ¿ya? Porque el intracelular no va dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, con eso, para entender este ionograma, tenemos que saber cuáles son los iones que generalmente son los más importantes para medir en ese ionograma. Porque hay un montón, hay varios, hay hartísimos, ¿no? Pero de esos varios hay algunos que son los más importantes, como son principalmente el sodio, el potasio, el cloro, calcio, son algunos de los iones más importantes, ¿no? Aparte, en el ionograma, así con el nombre ionograma, en sí el laboratorio solo les reporta máximo 3 iones, ¿no? Que son el sodio, el cloro
y el potasio. Cuando piden ionograma, no les va a decir el resultado más que de estos tres, ¿ya? Entonces, no esperen que cuando pidan ionograma les reporte calcio, magnesio y todas las demás cosas. Ya eso tienen que tener claro. Entonces, primero eso, ¿no? Y estos son los tres primeros iones que justo vamos a ver en este nuestro tema. Entonces voy a borrar esto un ratito porque voy a explicar uno por uno, ¿no? Luego, ¿qué más queremos saber sobre el ionograma? Tiene mucho que ver, como hemos visto, con la parte de la osmolaridad. ¿Por qué? Porque estos iones nosotros los estamos midiendo, como hemos dicho, en el líquido extracelular y que llaman, no podemos medirlos en el intracelular, por lo menos de forma práctica, directa, no se los puede medir mientras atendemos a pacientes. Entonces, lo que se tiene que hacer es solo medir en el extracelular y por medio de eso, más o menos, ver qué puede estar pasando en el intracelular, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con uno que es el que está en mayor cantidad, prácticamente, uno de los que está en mayor cantidad, que es el sodio, ¿no? Sodio y su símbolo que es Na, Na, porque viene del latín que es natrium. Sodio se dice natrium en latín, ¿no? Sí, en latín. Entonces, primero con este. ¿Cuál es el valor normal del sodio? El valor normal del sodio se deben acordar muy bien, seguramente, es de 135. No quiero anotar, 135. Voy a ampliarlo, eso. Hasta 145. ¿Y cuál es su unidad? Miliequivalentes por litro. ¿Ya? Ese es su valor. Primero, antes que nada. ¿Ya? Si está en este valor, entre estos números, está bien. La cantidad de sodio en el plasma es lo correcto. Si disminuye, está alterado. Si aumenta, está alterado, ¿no? ¿Y cómo se llama la disminución? Cuando está menos de 135, se denomina hiponatremia. Entonces, menor de 135, hiponatremia. Y cuando está más de 145, se llama hipernatremia. Entonces, ahí fácil, entendible. Todos esto ya saben todos ustedes. Ahí vamos a hacer nuestros dibujitos. Aparte de esto, ¿qué significa esta alteración? Que eso también nos interesa, no solo cómo se llama, sino qué significa, ¿no? Este sodio, como hemos visto, es uno de los principales iones que se encarga de la osmolaridad. La osmolaridad plasmática es normal, el valor normal de la osmolaridad del plasmática es de 281, 202 a 301 más o menos. 301 miliosmoles por litro. Entonces, o miliequivalentes, miliosmoles o miliequivalentes osmoles por litro. ¿Ya? Ese es el valor normal de la osmolaridad plasmática. El problema es que, bueno, este valor de la osmolaridad normalmente no hay un solo laboratorio que nos diga cuánto está en el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta osmolaridad depende, uno, del sodio. El sodio depende en muy poca cantidad, como el potasio es tan bajito, se deben acordar su valor normal, es muy bajito, entonces no importa mucho para la osmolaridad plasmática, pero sí depende mucho de la cantidad de urea, porque en algunos pacientes puede aumentar, y también depende mucho de la glucemia. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales, en paciente normal, la urea y la glucemia se mantiene normal. La urea se alteraría por un problema renal, ¿no? Eso en la parte de bioquímica vamos a ver. Entonces, la urea podría aumentar en un paciente renal, en insuficiencia renal, y eso aumentaría nuestra osmolaridad. La glucemia podría aumentar en un paciente diabético, y eso aumentaría nuestra osmolaridad, ¿no?
Y el sodio puede aumentar por diferentes causas, por un aumento en el ingreso de sodio al cuerpo, por una deshidratación, pérdida de agua. Entonces, si pierde mucha agua, el sodio se va a concentrar. Entonces, es una hipernatremia por deshidratación. Entonces, por varias razones puede aumentar, ¿no? Entonces, estos tres componentes sumados nos dan casi la totalidad de esto, de nuestra osmolaridad plasmática. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos interesa esto? Porque en pacientes diabéticos, por ejemplo, hay una complicación de la diabetes, una complicación aguda muy conocida, es el estado hiperosmolar diabético, ¿no? O coma hiperosmolar también le llaman, ¿no? Pero más que todo como estado hiperosmolar se lo conoce. Ahora, hay otra complicación que es la cetoacidosis diabética, que eso más que con el estado de la osmolaridad tiene más que ver con el estado ácido-base del organismo, ¿no? Que eso ya vamos a ver en el otro tema, que es equilibrio ácido-base. Pero bueno, en los pacientes con esta complicación, este estado hiperosmolar, están con una glucemia de 500, 600, más incluso a veces no detecta, a veces el glucómetro nos dice high nada más, de alto en inglés, porque está mayor de 500, está muy elevada, y eso también hace que se retenga mucho líquido, ¿no? Como han visto en el video, como hay muchos iones, mucho soluto de glucosa, se retiene mucho líquido en ese compartimento, y eso también hace que el sodio se altere, ¿no? Y por eso, en ese estado hiperosmolar, la osmolaridad plasmática está elevadísima, está muy, muy elevada, y eso nos va a llevar a las complicaciones que vienen en esta patología, ¿no? Entonces, eso primero. Aparte, el sodio, como hemos dicho que es uno de los principales, porque de estos 281, ¿cuánto corresponde el sodio? Esta cantidad, es prácticamente la mitad de toda la osmolaridad es por el sodio, fíjense. De 301, 145 mil equivalentes son del sodio nada más. Entonces, la mitad de toda la osmolaridad prácticamente depende del sodio. Y por eso nos interesa cuando se altera el sodio, porque nos va a dar algunas complicaciones con lo que les he dicho justamente anteriormente, ¿no? Con la pérdida de líquido intracelular, si se deshidrata esa célula, o en el caso opuesto, va a sobrehidratarse la célula, se va a hinchar, va a presentar un edema celular, y eso va a aumentar el volumen de las células y también nos va a dar complicaciones, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias tanto de la hipo o hipernatremia? Que se llama una estabilidad en el volumen celular. Va a afectar el volumen celular. ¿Ya? Ambos. Uno va a hacer que aumente el volumen celular y otro va a hacer que disminuya, ¿no? A ver, vamos a ver cuál cada uno. Aquí, por simple lógica vamos a hacer. Ahí, ¿no? En el caso de la hiponatremia, ¿qué va a pasar con el volumen celular entonces? En la hiponatremia, ¿qué quiere decir? Que hay poco sodio en la sangre. Volviendo al video que hemos visto anteriormente, si hay poco sodio en la sangre, ¿qué quiere decir? Que los solutos que están en el espacio extracelular van a disminuir. Entonces, si disminuye la cantidad de solutos en el extracelular, en el espacio intracelular va a estar más concentrado, ¿no? En comparación al extracelular, el intracelular va a estar más concentrado. Y eso va a hacer que el agua vaya de un lado a otro. ¿De qué lado? ¿A qué lado va a arrastrar el agua? Como hemos visto en el video, va del menos concentrado al más concentrado. Y en este caso, el más concentrado va a ser el intracelular. Entonces, como se llena el espacio intracelular de líquido, en el caso de la hiponatremia, lo que se va a ver es que va a haber edema celular. Ya, a ver, ¿dónde está? Aquí. Entonces, edema celular, o sea, aumento del volumen de las células. Se van a hinchar las células porque están reteniendo más líquido del que normalmente deberían tener. ¿Ya? Al opuesto, ahora vámonos. ¿Qué pasaría en la hipernatremia? Un poco chueco, ahí lo vamos a acomodar para que no se vea feo. Muy bien. Entonces, en la hipernatremia va a pasar lo opuesto.
el líquido extracelular va a estar con mucho soluto, exagerado, un aumento de la cantidad de solutos, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el líquido, exactamente como hemos visto en el video, vaya del intracelular hacia el extracelular. Entonces, se va a quedar las células con menos cantidad de líquido, con menos volumen. Eso nos va a llevar a una deshidratación. Hidratación celular. O sea, las células van a quedar más pequeñitas, ¿no? Deshidratadas porque tienen menos volumen. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Uno o el otro. ¿Ya? El gran problema de esto es, en la mayor parte del cuerpo no afecta mucho, por ejemplo, que se edematicen las células intestinales, no hay mucho problema porque ahí el intestino tiene espacio, ¿no? Donde hincharse, no se va a quedar obstruido, no se va a quedar trancado, ningún problema va a tener. El gran problema del edema celular y la deshidratación celular es en espacios en los cuales no tiene dónde hincharse, dónde edematizarse, ¿no? Y eso sobre todo pasa a nivel del sistema nervioso central, o sea, en el cráneo principalmente. ¿Por qué? El cerebro está completamente rodeado de hueso, ¿no? Solo tiene algunos orificios por donde salen los nervios o por donde sale la médula espinal, ¿no? Entonces son pequeños orificios, pero está completamente rodeado de hueso. Y ahí el cerebro no tiene espacio para crecer, para hincharse. Y es por eso que estas alteraciones en el sodio nos van a llevar a alteraciones, ambas, tanto el edema como la deshidratación, nos va a llevar a alteraciones del sistema nervioso central. ¿Ya? Es importante. Alteraciones del sistema nervioso central. Tanto la deshidratación como el edema. Y estas son, de ahí vienen sus manifestaciones, tanto de la hiponatremia como la hipernatremia. Acuérdense, estas no son enfermedades, son complicaciones, son consecuencias de alguna enfermedad. O sea, el sodio no se va a alterar sin alguna causa previa, ¿no? El sodio se va a alterar porque el paciente tiene alguna otra enfermedad que esté llevando a que el sodio o disminuya en la hiponatremia o aumente en la hipernatremia, ¿ya? Entonces, eso quiero que tengan bien claro porque a veces se confunden los chicos y creen que hiponatremia o hipernatremia es una enfermedad propiamente dicha. No, es solo una manifestación de varios tipos de enfermedades que nos pueden llevar a hiponatremia o a hipernatremia, ¿ya? Entonces, va a haber alteraciones en el sistema nervioso central por estas alteraciones. ¿Qué manifestaciones suelen ser esas? Suele ser, primero, mareos. Puede tener náuseas o vómitos. Cefalea. Adinamia. Luego puede tener alteración del estado de conciencia, disminución de la conciencia. ¿Está bien? Sí, creo que sí. Sí. No, no está bien. ¿Qué más? Disminución del estado de la conciencia. Y en casos más complicados puede tener convulsiones, coma o incluso llegar a la muerte, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, estas suelen ser las alteraciones del sodio, una hipo o una hipernatremia. Eso a nivel del sistema nervioso central, incluso al sistema nervioso periférico puede afectar, sobre todo cuando hay una elevación o una disminución súbita del sodio, nos puede producir una lesión de la vaina de mielina. Si se acuerdan, la vaina de mielina es lo que recubre a los nervios para que el impulso nervioso vaya más rápido, vaya por saltos, ¿no? Hay una transmisión saltatoria para que vaya y vuelva más rápido el impulso nervioso, que pase en cosa de milisegundos, ¿no? Entonces, cuando el sodio sube o baja muy súbitamente, se va a dañar esta vaina de mielina, se va a desmielinizar.
Y esa desmielinización nos puede llevar a problemas de nervios periféricos, por ejemplo, parálisis, paresias, parestesias o diferentes manifestaciones en los nervios, ¿no? A veces puede quedar parapléjico, tetrapléjico el paciente, puede ser más complicado, ¿no? Entonces, puede afectar, puede producir una desmielinización a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, eso sobre el sodio. ¿Ya? Las causas son muy variadas. Aquí no nombré las causas porque son realmente muchas. Son muy variadas. Tanto hay para la hipo como para la hipernatremia diferentes causas. Pero acuérdense, generalmente la hiponatremia, una de las causas más frecuentes, más comunes, es la famosa hiponatremia dilucional. ¿A qué se llama una hiponatremia dilucional? Que el sodio se diluyó, o sea, que disminuyó la cantidad, pero ¿por qué? Porque aumentó el líquido en ese espacio. Entonces, esta hiponatremia dilucional va a pasar en los pacientes que se sobrehidratan, que están muy hidratados, ¿no? Puede pasar con, por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas de riñones, que están con oliguria o anuria, van a retener mucho líquido y entonces se va a diluir su sodio, ¿no? Otra causa puede ser pacientes con que están con un suero que se le está dando de forma excesiva, sueros y líquidos, en ese caso también se puede diluir, ¿ya? Entonces, una de las muchas causas de hiponatremia, por ejemplo, es la hiponatremia dilucional. Y la hipernatremia puede ser lo opuesto, así como el exceso de líquido va a hacer que se diluya el sodio, la falta de líquido puede hacer que aumente el sodio, ¿no? Que se concentre más. Entonces, en las deshidrataciones, puede haber deshidratación con hipernatremia, puede haber deshidratación con normonatremia, o sea, con sodio normal, o puede haber incluso deshidrataciones con hiponatremia también, ¿no? Pero lo más común y esperable es cuando el paciente pierde mucho líquido, pero el sodio no lo pierde, en ese caso que haya hipernatremia, ¿ya? Eso sobre el sodio, entonces, para comenzar. Vámonos con el siguiente, que es incluso más importante el sodio porque puede matar al paciente muy rápidamente. Voy a borrar primero esto de acá. ¿Dónde está? Borrar. No, ¿dónde está mi borrador? Acá. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vámonos con el siguiente, que es el potasio. Cualquier cosa, escribir potasio. Ahora sí. Muy bien. Del potasio, te vamos a hablar. Primero, ¿cuál es su fórmula? La fórmula del potasio es K, ¿no? No fórmula, perdón, su símbolo es el K, que viene del latín kalium, ¿no? Incluso creo como la mayoría son brasileros, en portugués se le dice calemia a la cantidad de potasio, igual con C, ¿no? En español se dice calemia también, pero con K, ¿no? Hay hipercalemia o hipocalemia, que es lo que vamos a ver adelante. Pero en portugués, por lo que había visto, se dice hipercalemia o hipocalemia con C, ¿no? Y ahí es más fácil confundirse con el calcio, porque del calcio es calcemia, hipocalcemia o hipercalcemia. Es ambas con C, ¿no? En portugués. Mientras que en español, por lo menos una es con K, del potasio, y la del calcio es con C. Hipercalemia, una, y la otra hipercalcemia, ¿no? Entonces, primero eso del potasio. Segundo, su valor normal, que se deben acordar igual muy bien. Este, como les digo, es el más importante, creo, para acordarse. Es el que más fácil se altera porque es muy estrecho su margen de variación, ¿no? En el sodio, fíjense, del menor al mayor hay 10 puntos de diferencia. Entonces, puede variar bastante. En el potasio, su variación es mínima porque su valor normal es 3.5. 3.5. Entonces, desde 3.5 hasta 5 es su valor normal. Y viene igual en miliequivalentes por litro. Entonces, este es el valor normal del potasio. Miren, del valor mínimo, del más inferior al mayor, solo hay 1.5 puntos de diferencia. En este había 10, en este es poquito más de 1, ¿no? Entonces, es por eso que es fácil que se altere el potasio, porque tiene menos margen de variación, ¿no?
Luego el nombre, que ya lo hemos dicho, vamos a anotar igual la hipocalemia, o también se lo puede llamar hipopotasemia, cuando está menor, cuando está bajo. Y tenemos la hipercalemia o hiperpotasemia cuando está elevado, ¿no? Acuérdense, aquí estamos hablando del sodio y del potasio dentro del plasma sanguíneo, dentro de la sangre. Entonces, por eso es que en el nombre termina en emia, porque estamos hablando de una sustancia que está en la sangre, ¿no? Por eso termina en emia. Si quisiéramos saber en otro líquido, por ejemplo, en la orina, también puede haber, hay igual sodio en la orina, ¿no? Pero eso sería natriuria, ¿no? Entonces puede haber hiponatriuria o hipernatriuria en ese caso, porque es diferente emia y uria, ¿no? Aquí voy a aclarar para que no tengan dudas que hiponatremia es cuando disminuye, hipernatremia cuando aumenta, lo mismo hipopotasemia cuando disminuye el potasio, e hipercalemia cuando aumenta, para que estemos claritos, ¿no? Ahora el potasio, ¿en qué interviene? Como hemos visto, no interviene tanto, sí un poquito, pero no tanto en la osmolaridad, ¿no? Porque es un valor bajito. El potasio más está dentro de la célula. Su valor dentro de la célula es mucho mayor que este que estamos viendo acá, ¿no? Y el sodio es al revés igual. El sodio dentro de la célula es poquita la cantidad y afuera es bastante. Y el potasio al revés, dentro de la célula es mucho, es más o menos 95, 100 miliequivalentes, incluso no más, 140 miliequivalentes. Y fuera de la célula es este valor, ¿no? Entonces, su importancia es mayor a nivel intracelular del potasio. ¿Y en qué interviene? En los procesos, si se acuerdan de la fisiología del potencial de membrana, el sodio interviene en la despolarización de la célula, ¿no ve? Porque el sodio cuando se despolariza la célula, empieza a entrar a la célula en forma rápida, porque se abren los canales de sodio dependientes de voltaje, y entra mucho sodio en la célula, ¿no? Y después, para repolarizar la célula, para volverla a su estado normal, lo que pasa es el potasio y interviene y es el que se abren los canales de potasio y el que empieza a salir de la célula, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la repolarización de las células. Esto, cuando nos interesa sobre todo a nivel de tejido muscular, ¿ya? Entonces, en los tejidos, en diferentes tejidos musculares, vamos aquí a anotar. En los diferentes tejidos musculares es donde más interesa este proceso de repolarización. Importa en todo lado, ¿no? Pero donde más se manifiesta, más claramente, es en el tejido muscular, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocasionar en el tejido muscular el potasio alterado, ya sea elevado o bajo? Cuando es muy bajo el potasio, no se va a poder repolarizar la célula, porque no va a haber suficiente potasio para la repolarización, ¿no? Entonces, eso cuando está bajo. ¿Qué pasa si el potasio está muy elevado? En ese caso, se va a hiperpolarizar la célula muscular, ¿ya? Entonces, ya sea uno o el otro, ya sea que no se repolariza o que está hiperpolarizado, con ninguno de los dos va a haber contracción muscular, ¿no? Por ejemplo, a nivel del corazón, si el corazón se despolariza por ¿qué se llama? El impulso que manda el nódulo sinusal, se despolariza, pero no va a volver a repolarizarse, entonces se queda contraído y ya no se relaja para porque ya no va a tener la repolarización para relajarse ese tejido muscular, ¿no? Entonces, se va a contraer y se va a quedar ahí paralizado. ¿Qué pasa si es lo opuesto? Si no está con suficiente potasio el paciente y si el paciente tiene demasiado potasio y la célula se hiperpolariza. Si está hiperpolarizada, no se va a poder despolarizar, entonces no va a haber ni siquiera la contracción, va a estar relajado ese músculo cardíaco y nunca se va a contraer, ¿no? Entonces, eso a nivel de tejido cardíaco, por ejemplo, pero en todo el tejido muscular va a pasar lo mismo. Ahorita se va a cortar, ya es hora de la primera, así que se corta y volvemos a iniciar la otra. ¿Alguna duda hasta ahora tienen?
Si no tienen dudas, vayan pensando alguna cosa que les haya quedado en duda y al empezar la otra clase me comentan. Ya estoy grabando, ahora sí. Entonces, como hemos dicho, a nivel muscular, en el músculo estriado se pueden presentar los calambres principalmente, ¿no? Otra manifestación en tejido muscular estriado es lo que en ocasiones les ha debido pasar, sobre todo en el párpado o a veces hasta un dedo o alguna parte del cuerpo, a veces empieza a contraerse, a saltar, ¿no? A una contracción involuntaria, como que vibra alguna parte del cuerpo, que se contrae y relaja y se mueve sin voluntad, sobre todo, más que todo pasa, como les he dicho, en la ceja, en el párpado, a veces cuando están nerviosos o alguna otra situación, eso se llama una fasciculación. Fasciculaciones. Creo que es ese o fasciculaciones. No me acuerdo cuál de las dos escribe. Creo que es así. Las fasciculaciones. No. Fascículos. Sí, así es. Entonces, las fasciculaciones son contracciones de fascículos del músculo, ¿no? O sea, no se contrae todo el músculo, sino algunas cuantas fibras nada más. Y por eso da ese movimiento irregular, no sostenido, sino intermitente, ¿no? Que parece que está vibrando o que está saltando alguna parte del cuerpo. Entonces, otra manifestación en el tejido muscular estriado. Luego, en el músculo también puede dar debilidad, ¿no? Entonces, adinamia, o debilidad muscular. Es frecuente que el paciente no puede levantar algo, no puede pararse a veces, puede dar, eso se llama, a veces está caminando y se le doblan las rodillas y se puede caer el paciente. Eso es claudicación de miembros inferiores, también puede presentar. Entonces, son muchas las manifestaciones a nivel de músculo que se llama músculo estriado, ¿no? Otra, la última igual que me acuerdo, son alteraciones a nivel de los reflejos. De los reflejos, por ejemplo, el reflejo rotuliano, el reflejo aquiliano, los reflejos musculoesqueléticos, pueden verse alterados con hiperreflexia o hiporreflexia, ¿no? Puede haber más, el reflejo puede estar exagerado, digamos, golpean la rodilla y el paciente con hiperreflexia, en lugar de dar una pequeña patadita, va a elevar bastante el pie con mucha fuerza. O en el caso de hiporreflexia, no se va a mover o apenas se va a mover ese miembro, ¿no? Con el reflejo rotuliano. Entonces, también eso nos va a presentar en las alteraciones del potasio. Primero eso. Vámonos con el liso, con el músculo liso. ¿Dónde se va a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar la alteración del potasio a nivel de músculo liso? Generalmente se manifiesta en los lugares donde hay más tejido muscular liso. Entonces, donde más encontramos generalmente es el tubo digestivo, ¿no? Entonces, a nivel de tubo digestivo vamos a ver que no hay un buen peristaltismo, un buen tránsito intestinal. Puede ser porque tiene un hilio paralítico, cuando se queda paralizado, cuando queda flácido el intestino y no se contrae, o puede tener un hilio espástico, que se quedó contraído y no se relaja ese intestino y no avanza tampoco, ¿no? El tránsito. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Igual, náuseas o vómitos. Luego puede haber distensión abdominal. Aparte de la náusea, distensión, va a tener, se llama, mucha retención de gases por esa distensión. Suele tener falta de eliminación, tanto de gases como también de heces, perdón, eliminación de gases o heces. ¿Por qué? Porque no avanza el tránsito intestinal. Y eso principalmente, ¿no? O sea que no hay un buen tránsito intestinal, no avanza, está todo quieto, está todo paralizado, por eso se distiende, por eso se vienen los vómitos, las náuseas del paciente, y por eso no elimina nada al final, ¿no? Entonces, es muy frecuente esto, por ejemplo, ver en pacientes postquirúrgicos, a los que se los ha operado, que por el trastorno de la misma cirugía, por la apertura, por el estrés, todo eso, el potasio se altera
Y el paciente en el postquirúrgico, si los han operado alguna vez o han visto un paciente operado en su primer día, no le dan prácticamente comer la mayoría de las veces, ¿no? ¿Por qué? Porque ese su intestino no va a funcionar todavía. Hay que dejar que descanse, que se le pase el efecto, que recupere. Y ya se le va a dar líquidos, comidas, generalmente desde el segundo o tercer día. Generalmente, ¿no? Depende del tipo de cirugía, del tipo de paciente, pero en la mayoría de los casos se suele hacer así, ¿no? Entonces, eso a nivel de tejido muscular liso. Por último, ¿qué vamos a ver a nivel de tejido muscular cardíaco? ¿Qué alteraciones se pueden presentar por el aumento o disminución del potasio? Y lo que se suele ver es que el corazón no va a latir bien, ¿no? Entonces puede presentar alteraciones de la frecuencia, como taquicardias o bradicardias. Luego, no solo eso, puede aparte presentar que el corazón no lata a un ritmo normal, entonces va a tener arritmias cardíacas. En el peor de los casos, si ese corazón empieza a tener arritmias, no va a latir bien, va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca por alguna de estas causas previas, o incluso puede llevar a una fibrilación, que es un tipo de arritmia grave, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, que son graves. Eso es lo que necesitamos hacerle un shock, tenemos que desfibrilar al paciente en ese caso, porque si no, se nos muere en cuestión de minutos. Y por último, puede llegar incluso al paro cardíaco, ¿no? Entonces, todas esas manifestaciones se pueden presentar a nivel del músculo cardíaco por alteración del potasio. Es más, generalmente una forma peligrosa de administrar el potasio es cuando se lo da el potasio muy rápido. Como han visto, su valor normal era bastante estrecho, de 3.5 a 5. Entonces, si el paciente recibe una dosis exageradamente alta y rápida de potasio, no le da tiempo para que haga homeostasis el cuerpo y aumenta mucho ese potasio y nos va a llevar directamente a un paro cardíaco, ¿no? Por eso el potasio nunca se tiene que dar directo en la sangre sin diluir y de forma rápida. Para reponer potasio, lo que se hace es se lo da diluido en 500 ml, en 1000 ml, dependiendo la cantidad que vayan a dar, pero se lo diluye y se lo tiene que pasar en cuestión de horas, ¿no? No se puede pasar en cuestión de minutos el potasio, porque en ese caso se puede matar al paciente. Ya han habido casos de auxiliares de enfermería que no saben esto, se las mandó a reponer potasio, se indica en la historia, pero en la historia solo dice, generalmente se le poner tanto de potasio en tanto tiempo. Muchos sí ponen diluido, pero a veces las enfermeras ya saben esto, entonces ya saben cómo diluir y hacer la reposición, pero si una no sabe, puede ir a poner directamente y en ese caso matar al paciente, que han habido casos que han muerto pacientes por nada más, ¿no? Entonces es muy importante saber eso. Ustedes como médicos, más que todo, tienen que saber muy bien cómo se hace la reposición de potasio, que eso lo han debido ver ya en otra materia. En patología quirúrgica les expliqué a los chicos que pasaron conmigo, y los que no, seguro en otra la vieron, ¿no? Entonces, eso sobre el potasio, para que se acuerden, ¿ya? Algo más del potasio que quería decirles, eso nada más me parece. Generalmente, igual una aclaración, el potasio cuando necesitamos darlo está muy bajo, ¿no? Imagínense que está en menor de 2, en 2, 1.5, que eso ya es gravísimo, está a punto de, menor a 1, menor a 2 nunca he visto, lo mínimo que he visto es en 2, que ya estaba bastante grave el paciente. Entonces, si está así, cerca del 2, 2.1, 2.2, hay que hacerle lo más rápido la reposición, porque puede hacer paro cardíaco en cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente que está muy bajo, se le tiene que intentar reponer lo más rápidamente posible, pero ya hemos hablado que no se puede hacer en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se le pase lo más rápido posible el potasio sin tener muchas complicaciones? Es
colocarlo a través de una vía venosa central, o sea, un catéter que entre por el cuello, por la vena subclavia, la vena yugular, y ese catéter llega directo a la entrada de la aurícula derecha por la vena cava superior, y casi directo en el corazón prácticamente se le mete el potasio, ¿no? La solución con potasio. Entonces, así evitamos que vaya a lesionar, porque si ustedes intentan darle por una vena periférica, por la cefálica, la basílica en el brazo, o peor todavía en la mano, está con su suerito y por ahí le ponen potasio, el potasio es muy, muy fuerte y va a ocasionar una flebitis, una inflamación de las venas, ¿no? Entonces van a ver que hay pacientes que se les da a veces potasio bien diluido por venas periféricas e incluso así se quejan de que le arde, le duele lo que le está entrando el suero, ¿no? Entonces, en ese caso, y cuando tenemos que dar mucho potasio y muy rápido, es preferible hacerlo por una vía venosa central, ¿ya? Eso también quiero aclararles, porque eso van a ver muy frecuentemente en sus hospitales. Todo el tiempo se está haciendo corrección de potasio, en medicina interna y en cirugía sobre todo, en pediatría también, en gineco creo que los únicos que no hacen mucho, pero van a ver todo el tiempo correcciones de potasio. Y tienen que saber por dónde se lo hace y la cantidad y el tiempo que se tienen que hacer. Eso entonces, del potasio. ¿No hay ninguna duda del potasio por ahora? Nada. Muy bien, aquí vamos a hacer esto para poder guardar esta pizarra, porque las pizarritas también se las voy a intentar subir a sus temas, ¿no? A sus clases. Aquí vamos a poner de cada uno, del músculo estriado esto, del músculo liso esto, y del músculo cardíaco todo esto, ¿no? Ya. Y la guardamos. Ahora vámonos con otro de los iones que viene en el ionograma, que es el cloro, ¿no? Voy a borrar todo esto. Ya está guardado, ya está guardado. Borrar todos los dibujos. Muy bien, vámonos con el cloro ahora. El famoso cloro que ahorita están haciendo tanto problema por el famoso dióxido de cloro. La gente cree cualquier cosa realmente, ¿no? Y no saben, la gente lamentablemente no entiende que hay el famoso efecto placebo, ¿no? Mucha gente toma el cloro y se siente lo mejor, pero es lo mismo que tome Coca-Cola, cerveza, lo que sea, porque es su efecto placebo nada más lo que le está haciendo bien, ¿no? Por lo menos hacer sentir bien. Que se ha visto que en estudios que no ayuda en absolutamente nada el dióxido de cloro para el COVID o para sus varias indicaciones que le han puesto hasta para el autismo, para el cáncer, más dicen que funciona, y obviamente no hay nada que demuestre eso, ¿no? Entonces, si les preguntan sobre el dióxido de cloro, espero que tengan claro que no sirve de nada, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar solo del cloro, no del dióxido de cloro, y vamos a ver cómo es su símbolo primero, que es obvio, es fácil, por suerte, no hay mucha ciencia, es Cl. Y su valor normal, el valor normal del cloro, abajo vamos a escribirlo mejor, es, para que se acuerden fácilmente, es alrededor de 100, ¿no? Menos 5 más 5 de 100, o sea, desde 95 hasta 105. Entonces, ahí tenemos el valor normal, miliequivalentes igual por litro. Entonces, el valor normal del cloro es ese. ¿Cómo se llama cuando el cloro está bajo? Se denomina hipocloremia. ¿Cómo se llama cuando el cloro está elevado? Hipercloremia. ¿Ya? Luego, para entender el cloro es una sustancia que no es tan importante, la verdad, comparada con el sodio y el potasio. Es mucho menos importante porque son menos las causas que nos van a llevar a alteración del cloro. Aparte, cuando se administra cloro, cuando se administra sodio y potasio, estos vienen generalmente junto al cloro, ¿no? Vienen como cloruro de sodio o como cloruro de potasio, ¿no? Son sales de cloro y de potasio, de sodio de potasio. Entonces, por eso, si es que bajara un poco la cantidad de cloro por alguna patología, que es lo más común que baje, con un suero normal, una solución fisiológica, ya le estamos reponiendo cloro, ¿no? Entonces, veamos qué causas nos llevan a la hipocloremia primero, que es lo más común. La hipercloremia es más rara, como les digo, ¿no?
el cloro puede disminuir. Acá voy a hacerle su redondito antes de avanzar para que esté bien bonito nuestro cuadro. Ya, entonces el cloro puede disminuir porque se lo está perdiendo en uno de los lugares donde más frecuentemente se encuentra. Si se acuerdan de soluciones que tengan cloro, una de las soluciones más frecuentes que tiene cloro está a nivel del estómago. El estómago secreta algo con cloro, ¿sí se acuerdan? Me imagino que se acuerdan que es el ácido clorhídrico, ¿no? El HCl. Entonces, las células parietales del estómago van a secretar este ácido clorhídrico y esto nos ayuda a la digestión de los alimentos. Pero, ¿qué pasa con el paciente que está perdiendo ese líquido que está dentro del estómago, ¿no? Se está saliendo el líquido del estómago, entonces va a seguir secretando el estómago cloro porque está perdiéndolo, ácido clorhídrico va a seguir secretándolo, y va a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo, entonces nos puede llevar a una hipocloremia en ese caso, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? ¿En qué situaciones nos puede llevar a pérdida del contenido gástrico? Vamos a anotar eso, pérdida de contenido gástrico. Se va a perder contenido gástrico sobre todo cuando el paciente se encuentre con muchos vómitos incoercibles. Está bien escrito, sí. Entonces, o sea que son vómitos incontrolables, eso quiere decir, ¿no? Que vomite y vomite y vomite y le estamos poniendo al paciente antieméticos para que deje de vomitar, pero sigue y sigue vomitando, ¿no? Entonces ahí va a haber mucha pérdida de contenido gástrico. Y otra razón para que se pierda mucho contenido gástrico sin vómitos es cuando el paciente está con sondas, una sonda nasogástrica. O puede ser orogástrica, ¿no? Puede entrar por la boca o por la nariz, no importa por dónde entra. La idea es que esté en el estómago. Nasogástrica, voy a escribir bien, ahora sí. Entonces, esa sondita es un tubo que llega hasta el estómago y a través del tubo va saliendo constantemente el contenido gástrico. ¿Ya? Entonces, por eso es que se tiene que controlar esta pérdida, que no sea muy exagerada, porque también nos puede llevar a hipocloremia, ¿no? Entonces, pérdidas de contenido gástrico son frecuentes para llevarnos a la hipocloremia. Generalmente en estos casos, aparte de presentar hipocloremia, hemos dicho que el cloro sale unido ¿a qué? En el estómago a hidrógeno, porque es ácido clorhídrico, ¿no? La fórmula del ácido clorhídrico, si se acuerdan, es HCl. H de hidrógeno y Cl del cloro, esa es la fórmula del ácido clorhídrico. Entonces, si se pierde el cloro, también se va a perder muchas veces los iones de hidrógeno y puede llevar a un problema de equilibrio ácido-base, porque acuérdense que el pH depende de los iones de hidrógeno que hay en el cuerpo y si se está perdiendo mucho, se puede llevar a una alcalosis, ¿no? Una alcalosis metabólica puede presentar el paciente. Entonces, generalmente va a haber hipocloremia con alcalosis en ese caso de estos pacientes, para que lo asocien un poquito al próximo tema que vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Luego, la hipercloremia. La hipercloremia ya es una alteración más rara. Puede presentarse también por alteraciones a nivel de líquidos, sobre todo a nivel de los riñones, que estén reteniendo cloro, que no se esté eliminando mucho cloro a nivel renal. Entonces, alteraciones endocrinológicas también pueden llevarnos a hipercloremias. Un montón de causas, ¿no? Un aumento en la administración de cloro. Entonces, las causas de hipercloremia son muy variadas. Entonces, vamos a anotar eso. Causas variadas. Y por eso mismo las noto como causas variadas, porque son poco importantes generalmente, ¿no? No son causas muy comunes, no es una manifestación muy frecuente y no nos interesa ahondar tanto en el tema para complicarnos la vida, entonces solo hablamos como causas variadas de hipercloremia. Y dentro de esas, si quieren nombrar problemas renales, problemas endocrinológicos, problemas de medicamentos, de sueros, también pueden causar, ¿no? Eso sobre el cloro.
¿Qué manifestaciones puede dar la hipocloremia o hipercloremia? No da manifestaciones específicas. Eso también vamos a notar. No presentan manifestaciones clínicas específicas. O sea, no hay forma de que digamos, este paciente puede estar con una alteración del cloro porque tiene tal manifestación, ¿no? Generalmente el potasio, por ejemplo, en el paciente que está con vómitos, distensión abdominal, le escuchamos su abdomen y no hay ruidos hidroaéreos, entonces si no hay ruidos hidroaéreos, el intestino no se está contrayendo. Entonces, si vemos que no se está contrayendo y decimos, tal vez su potasio esté mal, a ver, pidámosle un ionograma. Ahí, por la manifestación clínica, sospechamos la alteración del potasio, ¿no? Y ahí vemos el ionograma y nos sale un potasio de 2.5, ¿no? Entonces, esa manifestación nos llevó a pensar en la alteración del potasio. Otro paciente, el paciente con sodio alterado, una alteración de sodio, una hipernatremia, lo vemos al paciente somnoliento, cansado, que se mueve lento, que no responde bien, está perdido, medio dormido, siente parestesia, los dedos no los siente bien, siente hormigueos, y entonces en ese caso lo vemos o hinchado a veces o deshidratado también, donde en ese caso, a ver, veamos cómo está su ionograma, tal vez su sodio esté alterado y por esas manifestaciones nos damos cuenta que el sodio estuvo mal, ¿no? Del cloro, como les digo, no hay alguna manifestación específica, entonces, más que todo, tenemos que basarnos en las causas específicas. Por ejemplo, si el paciente tiene muchos vómitos, por eso, en ese caso, le vamos a pedir su ionograma para ver cómo está el cloro, ¿no? Solo porque la complicación, vamos a ver, no la causa, sino la complicación de lo que llevó a la hipocloremia, ¿no? Eso para que entiendan. ¿Alguna duda aquí del cloro? Para que terminemos de hablar de esto. Nada. Muy bien. Nos faltan 2 iones. Estos 2 iones que vamos a hablar a continuación no son iones que se puedan ver normalmente, o sea, que no nos reportan en un ionograma normalmente. Los 2 que vienen a continuación tenemos que pedirlos aparte en nuestra solicitud de laboratorio. Si pedimos ionograma, solo nos van a salir estos 3 que hemos visto hasta acá, ¿ya? Para que entiendan. Entonces voy a borrar, ya lo he guardado la pizarra, voy a eliminar todo y vámonos con el siguiente, que es a ver cuánto tiempo de reunión nos queda. Yo creo que por lo menos para este nos alcanza, ojalá. El que viene es el calcio. Calcio. Y su símbolo es Ca, ¿no? El calcio. Del calcio vamos a ver primero una cosa que es diferente, que no hemos puesto en la anterior. El sodio tiene valencia positiva, es +1, ¿no? Por eso generalmente viene Na, el sodio, se escribe Na, una más, ¿no? Eso es su valencia positiva. El potasio, igual, generalmente se lo anota como potasio con su valencia, que es +1 también, ¿no? El cloro es diferente. El cloro es un ion negativo y generalmente se lo anota como Cl y un menos encima, porque tiene valencia de -1, en la que se utiliza, ¿no? Porque tiene más valencias, pero la -1 es la que se aplica en este caso. Y el calcio no es +1 ni -1, el calcio tiene una valencia de +2, por eso generalmente se lo anota como Ca y 2 crucecitas positivas, o un 2 y un más. Eso nos indica que está con su valencia +2, ¿no? Ese es su símbolo real para verlo en los iones en la sangre, ¿no? Entonces, para que se acuerden, entiendan de dónde viene ese más o menos ahí al lado del símbolo, es de la valencia con la cual está trabajando, ¿no? Entonces, primero eso. Luego, el calcio, su valor normal en sangre es relativamente estrecho también, ¿no? Pero cambia la unidad, no es exactamente como los otros eran 1000 equivalentes por litro. En el calcio, su valor es de 8 hasta 10, pero como he dicho, no es 1000 equivalentes, sino miligramos por decilitro, ¿ya? Este es el calcio total, porque una cosa es calcio total y otra cosa es el calcio iónico. ¿Por qué?
El calcio total es todo el calcio que hay en la sangre, incluido el calcio que está unido a las proteínas. La mayor parte del calcio que viaja en la sangre está unido a proteínas, no está suelto o diluido en el plasma. El calcio que sí está suelto y diluido en el plasma es el calcio iónico, ¿ya? El calcio iónico es el que está libre. Este es nuestro calcio total, que voy a anotar aquí al lado, ¿no? Entonces tienen que saber cuál de los dos están valorando, porque el valor es muy diferente. El calcio iónico, su unidad es en milimoles por litro y es cerca a 1, ¿no? Es 1.1, 1 punto tantos, su valor normal, pero generalmente se utiliza mucho más el calcio total, ¿ya? Esto nos interesa más para cuando le pedimos al paciente, ¿ya? Entonces, el calcio total, acuérdense, es de este valor, y el calcio iónico, que era el otro, no vamos a preguntarlo aquí, no les voy a explicar, es pero un valor mucho menor, cercano a 1, que es realmente ese calcio iónico, es el calcio que sí está activo, que sí se utiliza para funciones metabólicas, porque este, como está unido a proteínas, las proteínas no dejan que actúen en diferentes partes, ¿no? Y es por eso también que el calcio total depende mucho del proteinograma, de ver cuántas proteínas hay en sangre. Incluso hay fórmulas que tal vez se han visto cuando hemos pasado en la clase anteriormente conmigo, que había el calcio corregido, que hay una fórmula para, de acuerdo a la cantidad de proteínas, corregir ese calcio. Como he visto que tiene mucha dificultad con ese calcio corregido, prefiero ya no darles, no preguntarles eso, pero para que sepan que el calcio total es tanto el calcio que está unido a proteínas como el calcio que está libre en el plasma, ¿no? Mientras que el calcio iónico es solo el que está libre en plasma. ¿Ya? Entonces, eso primero. 2, el valor normal. Ya hemos puesto, ¿no? 8 a 10. 3, ¿cómo se llaman las alteraciones? Cuando el calcio está bajo, se llama hipocalcemia, ¿no? Y cuando está elevado, se llama hipercalcemia. Primero eso. Después, las causas para llevarnos a esta alteración del calcio. Primero vamos a ver la hipocalcemia y después la hipercalcemia. Para que el calcio esté bajo, primero tenemos que ver de dónde viene el calcio. Acuérdense que del 100% de calcio que tiene nuestro cuerpo, más del 90-95% está en los huesos, ¿no? Muy poco calcio está fuera de los huesos y la mayor parte está ahí en los huesos. Entonces, depende mucho de las hormonas para que vayan a salir, a sacar calcio de los huesos o vaya a meter calcio a los huesos. Las hormonas van a hacer eso. ¿Qué hormonas se encargan de esto? Se encarga primero la hormona, la calcitonina que sale de la tiroides, y otra hormona que es mucho más importante, bueno, igual prácticamente que la calcitonina, es la hormona de las glándulas paratiroides, la paratohormona, ¿ya? Entonces vamos a anotar las hormonas que tienen que ver aquí con nuestro calcio. Tenemos la paratohormona, que viene de las paratiroides, la calcitonina, que viene de la tiroides, y por último la vitamina D3, la que eso es, bueno, entra como vitamina D y los riñones se encargan de convertirla en vitamina D3, que también tiene mucho que ver con el calcio. ¿Bien? Entonces, hasta aquí quedemos porque ya se va a cortar en menos de un minuto. Nos demos un descanso para que se distraigan y yo también, porque es muy cansador, si no. Y en 15 minutos nos volvemos a conectar para el resto, ¿ya? Y vayan pensando en preguntas y ahí terminamos el tema. ¿Alguna duda? Me avisan después de que volvamos, por favor, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos, descansen chicos. En 15 minutos estamos de nuevo. Muy bien, ya chicos, continuemos. Aproveché el tiempo y encontré unos videitos para que le entiendan mejor a esto del calcio y sobre todo la parte fisiológica con la paratohormona, ¿ya? Que es la principal hormona que se encarga de esto del control, también con la calcitonina, pero la calcitonina, como les dije, tiene
se llama una importancia un poquito menor. Y la vitamina D3, que es el 1,25 hidroxicalciferol, ¿no? Colecalciferol. Entonces, primero les voy a mostrar el video de esto de la paratormona. ¿Dónde está? ¿Paratohormona o paratormona? La hormona paratiroidea, paratormona. A ver, estoy buscando. ¿Dónde está? Paratormona, no paratohormona. Paratohormona, exactamente. Aquí está. Ah, perdón, doctor. No te preocupes, querida. ¿Dónde está? La perdí. Estoy compartiendo. Sí. Ya. Entonces, aquí sin audio. Ya ven el video. Igual, por último, se los voy a compartir el link por si necesitan. ¿Dónde está? En el chat se los estoy mandando el link, igual de este video. Ahí está. No, un ratito. Está adelantándose. Un poco más atrás. Ya, entonces, acá tenemos la glándula tiroides vista desde atrás. Y detrás de la glándula tiroides hay estas glandulitas, así que son muy pequeñas. En vivo realmente es menores que la yema de los dedos, creo, de tamaño, es milimétrica. Las glandulitas son como bolitas de grasa, nada más que se ve. Pero en este caso, como estamos viendo, hay 3 normales y tenemos una que está aumentada de tamaño, agrandada, ¿no? Entonces, cuando hay aumento de la secreción de esta hormona, de la paratohormona, o hormona paratiroidea, también se puede decir, nos va a llevar a una alteración que se llama, como dice aquí abajo, el hiperparatiroidismo, ¿no? Que no es lo mismo que hipertiroidismo. Una cosa muy diferente es el hipertiroidismo y otra bastante diferente es el hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, vamos viendo aquí, vean cómo esta glándula, bueno, aquí está hablando de la prevalencia y más del hiperparatiroidismo, que no nos interesa mucho, pero lo que quiero que se fijen es cómo van saliendo estos puntitos celestes de esta glándula en comparación con lo de las otras glandulitas. Fíjense, de aquí salió uno recién y está yendo por aquí, por nuestra vena, a este nivel recién, ¿no? El que salió de acá está por acá. Mientras que de este otro lado, igual, aquí tenemos uno que está saliendo de esta glándula, pero de la glándula que está aumentada de tamaño, que está agrandada, vemos cómo sale un montón de esos puntitos celestes, que eso es para, se llama, para mostrar la cantidad de hormona paratiroidea que está secretando, ¿no? O sea, este paciente con hiperparatiroidismo tiene secreción exagerada de esta hormona paratiroidea, y por eso esa hormona va a la sangre y va a hacer varios efectos que ahorita vamos a ver, ¿no? Sobre todo con el calcio. Entonces, hay una regulación inadecuada del calcio. Ahí vemos cómo está detrás de la tiroides, ahí están las glandulitas, ahí están normales toditas, vean cómo están sin alteración y cómo secretan, ¿no? Ahí está secretando normalmente. Ahora vamos a ver qué pasa en el hiperparatiroidismo. Hay un tumor paratiroideo, un adenoma de la hormona paratiroidea. Entonces, esas células que se multiplicaron de más de ese tumor van a hacer que sea grande y que secrete de más esa PTH, ¿no? Hormona paratiroidea. ¿Qué va a hacer esa hormona? Como hemos visto, tiene que ver mucho con el calcio. Entonces, a nivel de hueso, donde hay más calcio, va a estimular a los osteoclastos para que se reabsorban, para hacer más resorción ósea. Entonces, va a hacer que el hueso vaya perdiendo calcio y que vaya disminuyendo su cantidad de estructura de calcio y van a quedar con osteoporosis los huesos. Van a ver cómo va adelgazando ahí a los huesos, ¿no? Ven cómo los adelgaza y obviamente un hueso tan adelgazado puede presentar fracturas más fácilmente y va a presentar el famoso dolor óseo, ¿no? Entonces ese hueso debilitado y ese calcio que estaba en el hueso, hemos visto, está pasando hacia el torrente sanguíneo y va a viajar con la sangre. Y eso primero a nivel de los mismos vasos sanguíneos puede predisponer a que haya mayor aterosclerosis, mayor endurecimiento de los vasos sanguíneos de las arterias con disminución de su calibre. Y vamos a ver ahorita cómo va ahí la forma de la aterosclerosis. Y obviamente eso nos va a llevar a una complicación, aumento de la presión sanguínea, ¿no? Hipertensión arterial, primero. 2, problemas vasculares, tanto a nivel cardíaco, un infarto de miocardio, o como accidentes cerebrovasculares a nivel de los vasos sanguíneos del cerebro. ¿No? Puede dar infartos cerebrales o derrames cerebrales, que son los accidentes isquémicos o hemorrágicos, ¿no? Entonces puede llevarnos a eso por la aterosclerosis. Primero, seguimos viendo más complicaciones del calcio. El calcio a nivel del corazón, hemos visto que la contracción cardíaca, bueno, en todo músculo, al igual que el potasio se encargaba de la repolarización, ¿no? ¿Se acuerdan que el sodio se encarga de la despolarización y el potasio de la repolarización? Pero el calcio es igual o más importante incluso porque el calcio lo que hace
es que haya la interacción entre las moléculas de actina y miosina dentro de la célula cardíaca, de la célula muscular. Entonces, si está mal el calcio, nos puede llevar a problemas de la contracción cardíaca, como fibrilaciones, fibrilación auricular, fibrilación ventricular, arritmias, diferentes problemas, o palpitaciones, que es más frecuente, ¿no? Incluso el calcio, en el electrocardiograma hay alteraciones muy características cuando hay aumento de calcio, cuando hay disminución de calcio, que son más adelante les voy a explicar en la pizarrita, ¿ya? Entonces vamos a ver que en la hipercalcemia, qué problema a nivel del electrocardiograma hay, y en la hipocalcemia, qué otra alteración también puede presentarse, ¿no? Luego, a nivel renal, ¿qué va a hacer? Que aumente la secreción, la eliminación de calcio por los riñones, porque hay mucho en sangre, y eso va a hacer que se concentre el calcio en la orina y va a dar formación a litiasis, ¿no? Que eso los que habíamos pasado urología han visto también, ¿no? La litiasis de calcio. A nivel del sistema nervioso, sabemos igual que para la despolarización de las células, para la liberación de neurotransmisores, se utiliza el calcio, entonces va a haber una alteración en la sinapsis y se va a manifestar, como dice acá, como un sistema nervioso lento, mucho cansancio, una concentración pobre, una fatiga crónica, muy cansado el paciente puede estar. A nivel de intestino, también es músculo, va a afectar a la contracción muscular intestinal lisa y nos puede dar problemas de reflujo gastroesofágico, ¿no? Un reflujo con el estómago hacia arriba. Incluso se ha visto que hay algunos órganos que pueden predisponer a la formación de tumores, de cáncer. Por ejemplo, a nivel intestinal, a nivel de mamas, son algunos órganos, próstata, colon, riñón, que son asociados a hipercalcemia. El paciente tiene hipercalcemia, hay un mayor riesgo de estos, que se llama tumores, ¿no? En estos órganos. ¿Cuál es la solución? No, primero, antes que eso, por todas las alteraciones que hemos visto, puede disminuir la esperanza de vida, ¿no? La expectativa de vida puede bajar a unos 5 o 6 años. Primero que el paciente se siente mal y varios órganos se van a afectar por todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante tratar esa hipercalcemia y el problema es que no hay medicamentos, tabletas, tratamientos para disminuir el calcio, ¿no? Por este hiperparatiroidismo, o sea, para tratar el hiperparatiroidismo en sí no hay ningún tratamiento. Lo que se va a hacer es que bueno, no hay medicamentos que retrasen la destrucción del hueso, no hay medicamentos que puedan reemplazar a la cirugía. Y el único tratamiento es por eso la cirugía, ¿no? Lo que se va a hacer es resecar, sacar ese tumorcito, tenemos ahí, se opera y se lo va a sacar, y con eso la cantidad de calcio se normaliza. Pero hay que estar atentos porque muchas veces pueden tener un segundo tumor, entonces hay que revisar todas las glandulitas, y en caso de que alguna más de la que habíamos visto esté también afectada por un crecimiento, por un tumor, sacarla esa también, ¿no? En la misma cirugía idealmente, pero a veces hay que operar para sacar la otra, ¿no? Entonces aquí se ha visto que también tiene otro tumor, también se lo saca y queda con las 2 glandulitas nada más, ahí controlado, y ahí mejora el paciente, van a ver cómo vuelve a engrosarse las trabéculas de ese músculo, de ese hueso, perdón. Entonces ahí se pierde el dolor óseo, las fracturas son menos frecuentes, recupera todo lo que el paciente estaba alterado y queda más tranquilo, ¿no? Ya se siente mejor y mejoran los síntomas. Y tienen que ser evaluados y es una cirugía que no es muy complicada, pero si no se lo opera, el paciente queda muy mal, ¿no? Eso por un lado. Luego, ¿dónde está? Aquí hay otra que habla un poquito de la fisiología. Uy, no sé si se colgó. Ahí está. Ya la admitía Tatiana, que acaba de entrar. Entonces, aquí hay otro video igual que habla un poquito de la fisiología y es de la hormona paratiroidea, igual, casi lo mismo, ¿no? Pero aquí es más fisiológico, que ahí están las células principales de la glándula paratiroidea, secretan la paratormona, que es la PTH, y que tiene que ver con el calcio. Cuando hay mucha paratormona, cuando el calcio disminuye, lo que hace es por mecanismo de retroalimentación, estimular mayor producción de paratormona, y por eso libera más paratormona el paciente que está con hipocalcemia, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pasa en algunos pacientes como en las embarazadas, en pacientes con raquitismo, puede pasar eso de disminución de calcio y estimulación de la paratormona. ¿Cuáles son los efectos de la paratormona? Primero, a nivel del riñón, aumentan la reabsorción de potasio, de calcio. Ahí el calcio más se lo retiene en los riñones, o sea, lo que fue secretado en las cápsulas de Bowman, lo que fue filtrado en los túbulos se lo reabsorbe, ¿no? Pero a cambio de fosfato. El fosfato se lo elimina y el calcio se lo retiene, ¿ya? Luego, a nivel de hueso, ya hemos visto que va a ocasionar resorción ósea, ¿no?
hay una respuesta rápida, que inicialmente se absorbe bastante hueso, bastante calcio del hueso, y después hay una respuesta más lenta, que es a largo plazo, que se puede llevar a osteoporosis, ¿no? Que tiene que ver con los osteoclastos. A nivel del riñón también afecta la conversión de la vitamina D2 en vitamina D3, que es la parte activa de la vitamina D, que la vitamina D3 estimula la absorción de calcio a nivel intestinal también. O sea, vean, todos los efectos es para que aumente el calcio en la sangre. Por eso hemos visto en el video anterior que había tanto calcio en la sangre, porque la paratormona, su efecto principal es que en todos los órganos que tienen que ver con calcio, hace que lo retengan el calcio para que aumente el calcio en la sangre. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos terminando, en el intestino, en el riñón, en hueso, de todo lado, y ahí es el video, ¿no? Ahí para que entiendan la parte fisiológica, ¿no? Que quería aclararles con ustedes. Vámonos a la pizarrita. Ya estamos terminando el tema, por suerte. Nos queda poco. Entonces nos quedamos en calcio. Vamos a volver a anotar la hipocalcemia y la hipercalcemia, ¿no? Hipocalcemia y la hipercalcemia. Entonces, así como la hipercalcemia se daba por una secreción exagerada de paratormona, por hiperparatiroidismo, el hipoparatiroidismo, o sea, cuando las glándulas paratiroideas no son suficientes, secreta muy poca hormona, nos va a llevar a lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a anotar como causas de hipocalcemia, hipoparatiroidismo, y como causa de hipercalcemia, el hiperparatiroidismo. ¿No? Entonces, eso como una de las principales causas. Hay muchas otras causas, ¿no? Hay causas renales, también han visto que en el riñón tiene que ver con el calcio. Hay causas dietéticas, hay causas hormonales. Este es una hormonal, por ejemplo, el hiperparatiroidismo y hipoparatiroidismo son causas hormonales o endocrinológicas, y así como estas hay muchas otras, ¿no? Incluso tumores. Hay tumores que secretan una hormona parecida a la paratormona, la PTH. Se llama, por eso, PTH es la sigla de hormona paratiroidea, y en inglés le ponen PTH-like. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, like es parecido a, ¿no? Entonces, secretan algunos tumores esta sustancia que es una sustancia parecida a la paratormona, ese es su nombre realmente, ¿no? PTH-like. Entonces, no es realmente, o sea, molecularmente han visto cuáles son sus componentes, no es exactamente la misma hormona molecularmente, pero sí cumple hace los mismos efectos en la sangre como si fuera la hormona paratiroidea, o sea, los mismos receptores a la que estimulan la hormona paratiroidea, esta sustancia la estimula. Entonces, hay algunos tumores que van a causar como si fuese un hiperparatiroidismo, pero no es realmente un hiperparatiroidismo normal, porque es un síndrome causado por el tumor que está secretando esta cosa, ¿no? Esta sustancia. Entonces, tumores pueden secretar esta sustancia, y eso nos puede llevar a un tipo de hiperparatiroidismo, y obviamente eso nos va a llevar a la hipercalcemia, ¿no? Para que nos ubiquemos. Ahora, ¿qué manifestaciones puede tener? Como les decía, lo de la parte del corazón del electrocardiograma, ¿no? Primero, las manifestaciones en ambas muchas veces tienen que ver, si es que tienen manifestaciones, tienen que ver con la contracción muscular, como han visto, ¿no? Al igual que el potasio, el calcio también tiene que ver mucho con la contracción muscular, donde van a verse manifestaciones, ¿no? Hemos visto también que puede dar manifestaciones a nivel del sistema nervioso. Y en el video hemos visto. Hemos visto manifestaciones a nivel del sistema digestivo. Y por último, a nivel del sistema urinario también, ¿no? Podemos ver manifestaciones. Sobre todo, hemos visto todas estas del hiperparatiroidismo. Del hipoparatiroidismo también algunas manifestaciones. En el urinario no tanto, no se van a ver problemas. En el digestivo sí se pueden ver, y aquí voy a cambiar de color el urinario para que veamos que es S por O.
No, se cambió todo de color. Bueno, ya, ni modo. Bueno, voy a aquí encerrarlo entonces para que no haya. Ya, el urinario, que es más que todo por el hiper y no tanto por el hipo. Todos los demás pueden ser tanto por hiper como hipocalcemia, ¿no? Hipoparatiroidismo o hipocalcemia. A nivel, aparte de la cardíaco, ¿no? Que no lo he anotado acá. Bueno, dentro de contracción muscular estaría la parte cardíaca. Vamos a ver en el electrocardiograma. El color, vamos a volver a ponerlo azulito. Entonces, en el electrocardiograma, ¿qué vemos en una hipocalcemia? En el electrocardiograma lo que nos queremos fijar es el segmento ST, ¿ya? Segmento ST. ¿Para qué se acuerdan del segmento ST? Voy a buscarles una imagen del electrocardiograma. ¿Dónde está? Un EKG. Vamos a ver por ahí. Imágenes. Y ahorita les comparto un ratito. Estoy buscando para que ubiquen el segmento. Aquí está, esta imagen está bonita. Entonces, compartir. Muy bien. Entonces, acá vemos las partes del electro, ¿no? La onda P, el PR, la onda QRS, el punto J, el segmento ST. Es desde acá. Bueno, tenemos el segmento ST y tenemos el intervalo ST, ¿no? El segmento es este de acá y el intervalo es este de acá. Entonces, ¿qué pasa con el paciente con hipocalcemia? Que es lo que estábamos hablando. En el paciente con hipocalcemia, vamos a escribir, vamos a mostrarles acá, lo que pasa es que este segmento ST va a alargarse, se vuelve más grande. O sea, cuando el calcio está bajo, aumenta este espacio. Es inversamente proporcional el segmento ST al nivel de calcio. Cuando está más bajo, entonces, voy a poner igual aquí contexto, hipocalcemia, hipoca, para que sea fácil, no sea mucho, nos va a llevar, como vemos, arriba mejor para que se vea bien, la hipocalcemia nos va a llevar a un aumento en el segmento ST, una prolongación, va a ser más largo este espacio, ¿ya? Mientras que la hipercalcemia, voy a escribir con otro color para que nos ubiquemos, la hipercalcemia nos va a ocasionar lo opuesto, que el segmento ST quede más cortito. ¿Ya? Entonces, si es mucho el calcio, si el calcio en la sangre estuviese por 11, 12, el segmento ST va a ser mucho más cortito. Aquí va a empezar la T directamente, ¿no? A ver, voy a dibujárselos con negro, como si estuviese ahí la onda T. Entonces, con la hipercalcemia, el segmento ST ahí termina y ahí va a formarse la T, ¿no? Mientras que si fuese una hipocalcemia, el segmento ST va a ser más largo y la T aquí va a empezar y va a ser más larga, ¿no? Entonces, el intervalo ST y el segmento ST, ambos van a quedar más largos con la hipocalcemia y ambos van a quedar más cortos con la hipercalcemia, ¿ya? Entonces, con esa demostración y esa explicación, volvemos a la pizarra y aquí vamos a escribir. En la hipocalcemia, el segmento ST va a ser alargado. ¿Ya? Entonces, para aclarar, vamos a dibujar bien ahí. La hipocalcemia, un segmento ST alargado. Y en la hipercalcemia nos va a ocasionar un segmento ST más corto, acortado, vamos a notar mejor, acortado, de menor longitud. Entonces, por acá vamos a hacer nuestra flechita para que vean qué pasa con el calcio en cada uno de esos, ¿ya? Entonces, en el hipo, que hay poco calcio, es más largo. O sea, es inverso, ¿no? Cuando hay menos calcio, más largo es el electro, más grande es el segmento ST. Cuando hay mucho calcio, más corto. ¿Y por qué nos interesa esto?
sobre todo el ST alargado, que incluso ahora está un poco de moda hablar del segmento ST alargado, con el tratamiento de la hidroxicloroquina, con la citromicina en el COVID, ¿no? Decían que podía ser peligroso en estos pacientes que tienen el segmento ST alargado, porque como en ese segmento ST es el espacio en el que tiene que repolarizarse la célula, al alterar, al hacer más largo, puede predisponer a que el paciente presente arritmias, fibrilación ventricular, sobre todo, fibrilación o taquicardia ventricular, que son arritmias muy peligrosas que lo pueden matar al paciente. En esas arritmias, el corazón prácticamente ni late, no bombea sangre. Se contrae tan rápido el ventrículo que no deja que la sangre avance y el paciente en cuestión de minutos primero se desmaya y después se muere, ¿no? Entonces, es bastante complicado si se presenta una taquicardia, una taquiarritmia por un segmento ST alargado y es bastante peligroso, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho. Y muchas veces se diagnostica la alteración del calcio en algunos pacientes solo por esto, ¿no? Es frecuente hacerle electrocardiogramas a los pacientes, a veces para una cirugía programada, están sanos, pero necesita operarse de otra cosa, o de rutina le hacen para su trabajo electrocardiograma, para varias cosas le pueden hacer un electro, y ahí ven que el ST está corto o largo, y bueno, y ahí le van a hacer más estudios y ven que su calcio estaba alterado, ¿no? Entonces, es una manifestación muy importante para eso. Luego, por último, hay manifestaciones del calcio, de la hipocalcemia, muy características. O sea, en la semiología, en los libros de semiología, siempre lo describen porque es bastante llamativo estas alteraciones, unos signos de la hipocalcemia. No tiene que ver con la causa, sino es una consecuencia de la hipocalcemia, ¿no? Entonces, los dos signos que se suelen presentar en la hipocalcemia se llaman signo uno es el Chvostek y el otro es el signo de Trousseau. Está mal, me faltó la O. Trousseau. Esos dos signos son característicos de la hipocalcemia también. ¿Cómo son esos signos? A ver si encuentro alguna imagen para mostrarles, porque es mejor. A ver, signo de Chvostek. Ahí abajo justo, los dos juntitos nos sale. Entonces, en algún video, a ver, ojalá haya alguna imagen clarita. Ese es el signo de Chvostek, ¿ve? Hipocalcemia, el signo de Chvostek. A ver, ojalá esté de buena calidad. Esto incluso en muchos pacientes normales, yo me acuerdo cuando veíamos en clase esto a veces, algunos estudiantes se les estimulaba, se les hacía este signo y daban positivo sin necesidad de tener hipocalcemia, ¿no? Ahora van a ver, aquí va a golpear en la región del macetero, una percusión leve, se le hace en el macetero, y van a ver cómo el labio va a saltar, ¿no? Pac, pac. Vean ese movimiento del labio, esa contracción, ese es el signo de Chvostek. Al otro lado, lo mismo. Espero, ¿lograron ver? No sé si se ve bien, como la transmisión a veces es lenta. ¿Lograron ver? Les voy a pasar de todas formas hasta que me respondan por el chat para que lo vean ustedes en su propio ¿qué se llama? Navegador. Ahí. Signo de Chvostek. Ahí está. En el chat se los pasé, ¿no? Ese mismo video para que lo intenten ver después, si es que no logran ver. Entonces, ese es uno de los que les quería mostrar. Y el otro es el signo de Trousseau, que tiene que ver más con la contracción de la mano. A ver, aquí también lo está nombrando, ambos juntos, mejor. Y se produce el signo de Trousseau, va a dar una contracción involuntaria de la mano. A ver, vámonos más adelante. Ahí lo mismo, el Chvostek. Ahí más o menos lo que pasaría. Y este es el signo de Trousseau. Lo que se hace para el signo de Trousseau, se le pone un tensiómetro. Publicidad, bueno, ahí se le pone un tensiómetro y se lo contrae, ¿no? Se lo insufla, perdón.
se lo insufla un poquito por encima de la presión diastólica, ¿ya? Y se lo deja ahí insuflado por unos 1 o 2 minutos. Y lo que va a ocasionar eso es que se vaya a contraer los dedos y la palma de la mano como una flexión. No está mostrando esto, quiero sacar. No me gusta. Vámonos a otro video, que no, muy chiquito aparte se ve. Signo de Trousseau. Doble S, pero todavía. A ver. Este parece que se lo va a ver bien. A ver, ahí está. ¿Ven? Lo están insuflando y van a ver lo que pasa con la mano. Aquí sí se nota bien. A ver, ahí lo sigue insuflando. Y los dedos, vean cómo se empieza a contraer, como unos espasmos sufre los dedos y se contrae. Miren esa contracción, esa forma adquieren los dedos. Normalmente el pulgar no está metido ahí entre los dedos, ¿no? Miren esa forma que tiene. Vean, esa contracción es involuntaria, el paciente no lo hace a propósito. Vean cómo queda la mano, ¿no? Entonces, ese es el signo de Trousseau. Ese sí es un poquito más específico para hipocalcemia. El otro, como les he dicho, puede pasar en pacientes que incluso no tengan hipocalcemia, pero este sí es más de pacientes con hipocalcemia, ¿no? Vuelvo a mi pizarra. Entonces, esos dos signos son característicos de la hipocalcemia, ¿ya? Sí. Por ejemplo, el signo de Trousseau, cuando llega hay que reponer el calcio endovenoso. Claro, cuando vemos cualquiera de estos dos signos o el segmento ST o cualquiera de estas manifestaciones, lo que hay que hacer es ver cómo está su calcio en sangre. Ahí le tenemos que tomar su calcemia y vamos a ver si está muy bajo o levemente bajo o incluso tal vez con el de Chebostek, como les he dicho, puede estar normal, ¿no? Si vemos que está bajo, tenemos que hacer reposición de calcio. Todo depende de qué tan grave esté. Si el paciente solo tiene alteración en estos signos y su electrocardiograma está normal, se puede hacer reposición por vía oral, no hay problema. Ajá. Pero si el calcio vemos que está muy bajo, está en 6, menos incluso, ahí tenemos que hacer una reposición por vía endovenosa con gluconato de calcio para que eso mejore inmediatamente y después le tenemos que hacer un tratamiento ya vía oral sostenido hasta solucionar la causa de esta hipocalcemia, ¿no? Tenemos que ver cuál fue la causa siempre. Entonces, descartamos ya vimos cuál fue la causa de la hipocalcemia y ahí vamos a tratar la causa para que se solucione y que ya no necesitemos darle calcio todo el tiempo al paciente, ¿no? Pero si está muy bajo el calcio, se puede dar por vía endovenosa. Si no está tan bajo, se puede dar por vía oral y nos da tiempo eso para tratar la causa subyacente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Nada más, muy bien. Eso del calcio, vámonos con el último, que es el magnesio. ¿Ya? Ya le he guardado la pizarrita, voy a borrarla toda. Ahí está. Vámonos con el magnesio. El magnesio, su símbolo es Mg, y por si quieren saber su valencia es +2, igual que del calcio. Entonces, Mg con 2 crucecitas se lo suele anotar, ¿no? ¿Cuál es su valor normal del magnesio? El magnesio es un valor bajito, igual que suele tener. Su valor más o menos va del 1.5 hasta el 2.1. Me faltó mi línea. Ahora sí. Y al igual que el calcio, viene en miligramos por decilitro, su unidad, ¿ya? Cuando está bajo el magnesio, presenta el nombre de hipomagnesemia. Y cuando está elevado, se denomina hipermagnesemia. Eso para comenzar. El magnesio, gracias a Dios, es cortito, nos da el tiempo justo para terminar, porque ya es hora también, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a ver hipomagnesemia? La hipomagnesemia, el magnesio más que todo viene de la dieta, ¿no? Cuando uno come normalmente va a recibir magnesio, entonces cualquier paciente que coma, no esté desnutrido, que se alimente de forma normal,
que no necesita alimentación por una vía que no sea por la boca, por ejemplo, una alimentación parenteral, ese puede sufrir hipomagnesemia, ¿no? Pero el que come normalmente va a tener el magnesio en cantidad normal y no va a tener hipomagnesemia. Entonces, las causas de hipomagnesemia, trastornos nutricionales. ¿Ya? Van a haber problemas en la nutrición, ya sea porque están nutriéndose poco, están nutriéndose mal, o se están nutriendo por una vía que no es la correcta, por ejemplo, una nutrición parenteral. Digamos que es un paciente que está en coma, en terapia intensiva, y hay que nutrirlo por una pancreatitis, digamos, entonces hay que nutrirlo por la vena, y ese paciente puede tener hipomagnesemia. ¿Ya? Entonces, a estos pacientes que veamos con problemas nutricionales, vamos a pedirles la cantidad de magnesio en sangre. Si está bajo, a corregirle, a darle magnesio. Si está normal, estamos tranquilos. ¿Ya? Luego, para la hipermagnesemia, ¿cuál suele ser la causa? Es muy raro que de forma fisiológica o alguna enfermedad haga que aumente el magnesio en la sangre. Lo más común para que haya aumento del magnesio en la sangre es que sea algún trastorno de origen iatrogénico, que el médico haya causado ese aumento de magnesio, que el médico le haya dado mucho magnesio al paciente o el paciente por tomar suplementos nutricionales haya ingerido demasiado magnesio, ¿ya? Entonces, es por aumento en la administración de magnesio, ¿ya? Por eso viene la hipermagnesemia. Y este aumento en la administración, sobre todo en una patología de las embarazadas, es muy frecuente que se puede presentar, porque se utiliza el magnesio como tratamiento. ¿Qué patología es esa? Es en la preeclampsia o eclampsia. ¿Ya? Eclampsia. En la preeclampsia o en la eclampsia se hace tratamiento con sulfato de magnesio. ¿Ya? Porque ¿qué es esta preeclampsia o qué es la eclampsia? La única diferencia entre una y otra es que en la eclampsia ya hay manifestaciones neurológicas, ¿no? Pero ambas son hipertensión arterial inducida por el embarazo. Es la embarazada que sufre hipertensión por su mismo embarazo. Entonces, la preeclampsia, la paciente va a estar con hipertensión arterial, va a tener problemas de edemas en miembros, edema generalizado, sobre todo en miembros inferiores, y suele tener eliminación de proteínas en la orina, proteinuria. Entonces, ahí viene la preeclampsia. Y se convierte en eclampsia cuando tiene todo eso, pero aparte le vienen convulsiones o alteraciones del estado de conciencia, se desmaya o tiene problemas neurológicos, ¿no? Entonces, es una urgencia. Cuando la paciente está con una preeclampsia o eclampsia, muchas veces, con eclampsia más que todo, hay que terminar ya el embarazo, hay que sacarlo al bebé, hay que hacerlo nacer, hay que operar la cesárea o algo para que salga el bebé, porque si no se va a morir la mamá y el bebé más, ¿no? En la eclampsia. En la preeclampsia todavía tenemos tiempo para controlarlo, pero igual ya tenemos que ir haciendo el tratamiento, y como les digo, el tratamiento se hace con sulfato de magnesio. Entonces, directamente. Entonces, estas pacientes, a veces, por el riesgo de muerte, prácticamente que tienen tanto la madre como el niño, se les puede dar mucho magnesio, ¿no? Se hacen bolos de magnesio en principio y después se hace tratamiento de sostén con magnesio, y este paciente puede llegar a tener hipermagnesemia por este tratamiento, ¿ya? Entonces, esta es la causa más frecuente de hipermagnesemia, y lógicamente, cuando vamos a solicitar magnesio es cuando esta paciente, veamos una paciente con preeclampsia que fue tratada con magnesio y que estemos en duda cuánto es su magnesio en sangre, ¿no? Para eso le vamos a pedir si tiene hiper o hipomagnesemia. Eso es lo único de magnesio, es simple, no es muy complicado, y era el último ion que nos faltaba revisar. ¿Tienen dudas, preguntas, aclaraciones de todo este tema? ¿Nadie por ahí? Muy bien, creo que nadie. Entonces, mañana continuamos con otro tema. No, mañana es viernes, mañana yo no puedo, tengo turno. El sábado vamos a continuar. Nos toca ver la bioquímica sanguínea, y también nos toca ver el equilibrio ácido-base. Yo creo, no sé si empezamos con bioquímica, yo creo que sí vamos a poder avanzar un poco del otro tema también. Pero si empezamos con equilibrio ácido-base no nos van a alcanzar. Así que yo creo que con bioquímica sanguínea vamos a avanzar, ¿ya?
No hay más dudas, preguntas. Ya subí los 2 videos de las clases anteriores a la plataforma y a YouTube. Si quieren también ahí busquen en YouTube directamente, pero en la plataforma está. No he conseguido hasta ahora mandarlos porque los videos salen de muy baja calidad para mandarles por WhatsApp. No se entienden ni las letras. Entonces, no estoy intentando dividirlos porque en un solo video parece que no entra todo bien, ¿ya? Por eso no les he mandado todavía por WhatsApp, pero voy a tener que dividirlos de alguna forma, cómo pasarles por ahí, porque bajé la calidad y no se entiende ninguna letra. Se escucha bien, pero no se entiende casi nada de las letras, ¿no? Entonces, no sé si es buen nivel. Eso les quería comentar. No hay más dudas, aclaraciones, entonces nos vemos el sábado, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Hasta luego. Cuídense, pórtense bien. Nos vemos. Chao, chao.